Galileo Galilei y el péndulo simple. Galileo es conocido por el uso del telescopio y por defender el modelo heliocéntrico de Copérnico contra el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Pero en esta plática vamos a ver que fue más importante su contribución a tratar de romper un modelo dogmático de la educación y buscar el conocimiento usando la experimentación para encontrar las verdaderas leyes de la naturaleza. Antecedentes históricos. De acuerdo a la historia occidental, las primeras grandes civilizaciones vivían junto al agua. Aquí podemos ver el imperio griego y el imperio fenicio alrededor del mar Mediterráneo. Al ser pescadores y vivir cerca de los cuerpos de agua, les interesaban las mareas causadas por las lunas gigantes. Por lo tanto, les gustaba ver el cielo, porque la astronomía predice la llegada de los cambios climáticos y también de las lunas gigantes. El cielo que veían ellos sin alumbrado público como el que tenemos nosotros, al tener la noche negra, podían ver fácilmente que la mitad del año se puede ver la Vía Láctea, que es el disco de nuestra galaxia, y las nubes de Magallanes, y la otra mitad del año no se pueden ver. Aquí podemos ver un cometa, aquí se puede ver un cúmulo de estrellas que se llama las Pléyades, y aquí se ve la galaxia de Andrómeda, que se puede ver a simple vista desde el norte de Europa. Entonces es impactante salir de tu casa a medianoche y ver un cielo así. Las estrellas más brillantes que se pueden ver a simple vista las juntaron en conjuntos llamados constelaciones. Aquí podemos ver una alineación planetaria. Todas las estrellas más brillantes de la bóveda celeste las juntaron en 88 constelaciones para hacer un mapa celeste. Se dieron cuenta que había puntitos luminosos que son los planetas que no pertenecen a ninguna constelación. Conforme pasan los días van recorriendo un caminito atravesando varias constelaciones. Ese caminito se llama la eclíptica. Resulta ser que si nos fijamos por dónde viaja el sol en el día, por ese caminito viaja la luna en la noche y por ese caminito viajan también los planetas. Entonces, la eclíptica es muy importante porque así no tienes que aprender todas las constelaciones. Con que te aprendas las que están en este caminito. En nuestra cultura son 12 constelaciones las que pusimos sobre la eclíptica, y cada una corresponde a un mes del año. Si está nuestro planeta feliz y de un lado le da el sol, de ese lado no podemos ver nada, pero cuando es de noche podemos ver unas constelaciones aquí atrás. Y entonces las 12 constelaciones del zodiaco indican en qué mes del año estamos. Es muy importante para hacer calendarios. Las 88 constelaciones de los griegos son inmutables, no cambian con los años y parece que están pegadas en una bóveda. Entonces todas las grandes civilizaciones, sobre todo los egipcios que vivían en el Nilo, y cada vez que había una luna gigante fertilizaba todos los campos de riego alrededor del Nilo, todos metieron la astronomía como parte de su religión. Aquí podemos ver una representación de la diosa de la noche con su cuerpo estrellado, y aquí una representación del dios de la tierra. Este que está aquí dando lata es el dios del sol, y este que está en medio es su hijo. Y en el día estaban el sol y el cielo azul y no dejaban que estos dos se juntaran. Pero en la noche el sol no estaba, tampoco estaba el cielo azul, y la diosa estrellada y el dios de la tierra se juntaban.
El hecho de que todos los planetas se alineen se ha explicado desde hace mucho porque todos están en un mismo plano. Entonces aquí el Sol y los planetas estarían en un plano que contendría la eclíptica en la bóveda celeste. Ok, entonces al incorporar a la astronomía con la religión en un tiempo de libertad y paz, los griegos tuvieron la oportunidad de hacer grandes avances científicos respecto a el sistema solar. En el año 260 a.C., Eratóstenes, usando trigonometría, midió el radio de la Tierra de 6.371 kilómetros. Aristarco de Samos, usando la rotación de la Tierra y poquita geometría, encontró la distancia de la Tierra a la Luna. Y usando la distancia de la Tierra a la Luna y la Luna, encontraron una distancia al Sol. Y pudieron probar que, dada la proyección de la imagen del Sol y la distancia a la que se encuentra, el radio del Sol es muchísimo mayor que el de la Tierra, por lo tanto el Sol es enorme y lo más probable es que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Entonces estaban haciendo grandes avances antes de Cristo, pero les cayó la maldición romana. El Imperio Romano conquistó Grecia y gran parte de los territorios alrededor del mar Mediterráneo, incluso muy lejos de las costas, debido a los avances que tenían en técnicas de agricultura por riego. Crearon asentamientos tierra adentro, y lo malo fue que tenían un sistema educativo muy opresor y dogmático, basado en criterios de autoridad. Copiaron de la Grecia más antigua las ideas de Aristóteles y las esparcieron por todos los territorios conquistados. Vamos a ver adelante las horribles ideas de Aristóteles, que ya habían sido desmentidas por los griegos en tan solo 50 o 100 años, pero los romanos las recuperaron. Cuando cae el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, deja esta herencia de sistema educativo dogmático y Europa cae en guerras por 1000 años. Las cruzadas fueron del año 1000 al 1500, de tal manera que la fe cristiana se instauró en todos estos territorios y todavía cuando hubo reinos cristianos las guerras continuaron. Las guerras itálicas, nos interesa Italia porque ahí nació Galileo, continuaron hasta el año 1559. Para ese entonces ya se había instaurado la Santa Inquisición para examinar y proscribir libros que parecieran ofensivos para la Fe católica. Por ejemplo, condenaron las obras de Copérnico porque decían que la Tierra no era el centro del universo. En el año 1600 ejecutaron a Giordano Bruno por decir que las estrellas eran como soles y que era probable que hubiera vida en otros planetas. Entonces estaba difícil que los seres humanos fuéramos los más queridos por Dios. En 1633 procesaron y condenaron a Galileo por decir que era muy probable que la Tierra girara sobre su propio eje. Bueno, como acabamos de ver, gracias al Imperio Romano y la época medieval, las horribles ideas de Aristóteles se tomaron como verdaderas por casi 2000 años. ¿Qué decían del movimiento? Dice que los objetos requieren una fuerza umbral para comenzar a moverse y para continuar a una velocidad proporcional a la fuerza e inversa a su resistencia.
Entonces a cada objeto se le asignaba una propiedad intrínseca del objeto, que era la resistencia, que nadie sabe cómo era. Y él estaba pensando como en una caja o un objeto feo que tenías que empujar y donde había fricción con el piso, de tal manera que al dejarlo de empujar se dejaba de mover. Pero él pensaba que esto era como una ley de Dios. Los objetos más pesados tienden a bajar más. Esto es como cuando el maíz del pozole se va hasta abajo. Entonces él pensaba que todo estaba hecho de tierra, agua, aire y fuego, y un objeto que tuviera más aire y menos tierra iba a ser más ligero y iba a flotar. Y un objeto que tuviera más agua o tierra y menos aire o fuego iba a ser más pesado y entonces iba a bajar más. Los mismos griegos echaron a tierra estas ideas con la corriente atomista, pensando que todos los objetos están hechos de átomos, de distintos elementos químicos que había que estudiar, de tal manera que Aristóteles estaba mal. Sin embargo, los romanos pusieron esto como la verdad absoluta. Entonces aquí podemos ver que sí parece ser que un objeto muy pesado tiende a bajar más, pero no depende eso de qué es lo que está hecho. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que 20 kilos de plumas de ganso pesan más que un cachito de plomo. Entonces estas ideas también están mal. También decía que los objetos caen con una velocidad proporcional a su peso. Entonces, cada objeto debería saber cuál es su peso y entonces en consecuencia cada objeto debería elegir a qué velocidad caer. Esto no está bien, pero al usar este experimento tirando una cosa como una bola de metal y una hoja, él probaba a su punto que la hoja caía más despacio porque pesaba menos. Sin embargo, sabemos que el aire existe y es este aire lo que está deteniendo a esta hoja. Vamos a ver cómo demostrar que esto está mal después. También apoyaba un modelo geocéntrico y entonces la iglesia decía que esto era lo que estaba bien con la Biblia, porque desde tu sistema de referencia lo que puedes ver es que el sol sale todos los días por el este y parece que sigue una trayectoria circular y se mete por el oeste. Como no tenía imaginación Aristóteles, pues lo que se le ocurrió fue que el sol gira alrededor de la Tierra, que esto es muy fácil de creer. Y los cielos son inmutables. Esto era una ley muy ad hoc con los dogmas de fe de la Iglesia Católica. Y entonces fue que nació en Pisa, en Italia, Galileo Galilei. Era parte de la baja nobleza. Su mamá era hija del secretario del Papa Pío II y su padre, Vincenzo Galilei, era matemático y músico, protegido de Federico I de Medici, gran duque de Toscana. Entonces, no era de la alta realeza, pero tampoco era un esclavo. Sus padres eran educados y le dieron educación primaria en su casa. Su papá lo hizo un buen músico y matemático. Y después se fue a estudiar en Florencia, en la congregación Vallombrosana, en Florencia, Italia, donde los frailes lo dejaban estudiar lo que él quisiera. Vieron que tenía un gran potencial. Era como todos mis alumnos de prepa, joven, bello y talentoso y muy inteligente. Y entonces trataron de integrarlo al clero. Pero había cierta rivalidad entre la monarquía y el clero y su papá no podía dejar que se fuera al clero porque hubiera perdido el favor de la familia Medici. Entonces su papá se lo llevó a la Universidad de Pisa, donde lo inscribió en la Facultad de Medicina, Filosofía y Matemáticas. Rápidamente Galileo se interesó mucho más por las matemáticas.
tenía un profesor que tenía el legado de Euclides, de Arquímedes y de Aristarco. Entonces se interesó mucho por las matemáticas y dejó de lado la medicina y la filosofía. Sin embargo, en la Universidad de Pisa se enseñaba Aristóteles. Tenía que seguir como dogma de fe las leyes de Aristóteles y eso a él no le gustaba. Cuenta la leyenda que por ahí de 1585 Galileo entró a misa en la Catedral de Pisa y vio un enorme candelabro que colgaba del techo y que penduleaba. Tal vez lo movieron al prenderlo, pero como él era músico empezó a medir el tiempo que tardaba el candelabro en pendulear cierto número de veces y se dio cuenta que durante toda la misa el periodo de penduleo del péndulo era el mismo. Se acabó la misa y esta cosa seguía penduleando. Eso llamó enormemente la atención de Galileo. Qué extraña fuerza se está aplicando sobre esta lámpara para que pendulee tanto tiempo y con el mismo periodo. Entonces, la fuerza debe ser el peso del objeto que pendulea. Debe haber una fuerza que lo empuja hacia abajo, pero la riata no lo deja bajar. Solamente se puede mover de un lado a otro. Entonces, la fuerza que atrae al candelabro hacia abajo debe ser la fuerza que mantiene a los seres humanos pegados al piso. Y debe ser la misma fuerza que hace que cuando avientas una piedra, la piedra cae. Y debe ser la misma fuerza o de la misma naturaleza que mantiene a la luna pegada a la tierra. Entonces se enamoró de este problema Galileo y trató de descubrir cuál es la fuerza que jala hacia abajo al badajo del péndulo y que lo obliga a pendulear. Como vamos a ver, este péndulo rompe todas las leyes del movimiento de Aristóteles. El hecho de que el tiempo del penduleo no varíe ayudó a que en pocos años se desarrollaran relojes de péndulo. Con esto Galileo se ganó el odio de sus profesores de filosofía naturalis rápidamente. Vamos a ver por qué. La cosa no se detiene rápido. Aunque la amplitud, o sea la distancia que pendulea, disminuye, la cosa sigue penduleando durante mucho tiempo. Entonces, Aristóteles, que veía en la fuerza de fricción la ley de Dios, no podía explicar por qué esta cosa se seguía moviendo como si no existiera la fricción. Vamos a ver qué es lo que pasa. La masa no debería subir. La ley de Aristóteles que dice que como el badajo es más pesado que el aire, el badajo debe caer. Se cumple cuando el badajo va hacia abajo, pero luego ya no se cumple cuando el badajo va hacia arriba. Porque el badajo siente la necesidad de volver a subir. Además, bueno, los profesores pueden decir, bueno, sí sube, pero se va desacelerando, se va frenando, porque así lo dice Aristóteles, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se queda en el punto más bajo del péndulo? En el punto más bajo del péndulo, ya ninguna fuerza actúa sobre él. ¿Por qué decide volver a empezar a subir? Y lo más importante, Galileo hizo este experimento con masas más grandes para ver si se movía más rápido.
a ver si pendulaba más rápido como dice Aristóteles, y resultó que el tiempo de penduleo no depende para nada de la masa del badajo este. En cambio, depende únicamente de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, la discusión entre Galileo y sus profesores pudo haber ido así. Los profesores tienen la razón porque la Iglesia reconoce como válido y verdadero el trabajo de Aristóteles. Pero el badajo se mueve siguiendo las leyes de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿quién está mal? ¿Aristóteles, la Iglesia o Dios? Una discusión teológica de este estilo no se puede decir que la Iglesia porque serían herejes, no se puede decir que Aristóteles porque serían herejes. Seguramente se equivocó Dios y este badajo está poseído por el demonio. Pues no, las leyes de la naturaleza las debió haber hecho Dios, y el que debe estar mal debe ser Aristóteles. Y la Iglesia solamente le tiene que quitar los favores a Aristóteles. Esto sería una idea más lógica, pero la lógica y la burocracia no se llevan bien. Entonces corrieron a Galileo, que se regresó a Florencia a trabajar con sus cuates los frailes, y le fue muy bien. Ese fue el final de su educación universitaria de Galileo. Y Galileo se convirtió en inventor, estudiando los trabajos de Arquímedes y de matemáticos de renombre que resurgieron después de los periodos de paz en Europa. Inventó una balanza hidrostática, hizo trabajos sobre la geometría del centro de masas de objetos tridimensionales con simetrías, e inventó una cosa que llamó el pulsómetro para medir el tiempo basado en el péndulo. Pero él seguía obsesionado con el péndulo. Bueno, Galileo se dio cuenta que aunque el periodo del péndulo no depende de la masa que le cuelgues, este problema era algo difícil. Lo que más le causaba confusión era este punto de abajo, donde el peso del objeto se debe cancelar con la tensión de la cuerda, de tal manera que aquí no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto y sin embargo se mueve hacia arriba. Como aproximación tomó dos planos inclinados, uno para la parte en la que va bajando y otro para la parte en la que va hacia arriba, separados por un plano horizontal. Entonces se dio cuenta que cuando el objeto cae se acelera y luego no tiene por qué detenerse al llegar al plano horizontal, ya que ganó cierta cantidad de movimiento, lo que Galileo llamó ímpetu, y por lo tanto sigue viajando a velocidad constante aproximadamente, y luego usa ese ímpetu que tiene como esa energía de movimiento para subir por la otra rampa. Si se pulen muy bien las bolitas y los planos, la altura a la que llega al final es muy aproximadamente la altura a la que salió al principio, como se puede ver en este diagrama. Entonces se ve que hay como una energía que se conserva. La bolita gana cierta energía al ir bajando. La velocidad máxima depende de la altura que bajó, y luego va perdiendo esa energía de movimiento y va ganando altura. Si no existiera la fuerza de fricción llegaría a la misma altura,
Por lo tanto, hay como un nivel de energía que se conserva. Galileo estudió con cuidado la aceleración de la caída en el plano inclinado y se dio cuenta que la aceleración depende del seno del ángulo de inclinación. ¿Qué aprendió Galileo del plano inclinado? Bueno, primero que nada que la aceleración depende del ángulo de inclinación, no de la masa del objeto que tires. Que la velocidad máxima que obtienes cuando llegas hasta abajo depende de la altura inicial y no del ángulo de inclinación. Que hay un tipo de energía que se conserva, se transforma en energía cinética y luego vuelve a subir hasta el mismo nivel. Y que sin fricción un objeto se moverá a velocidad constante para siempre en línea recta. Entonces esta esfera al bajar adquiere cierto ímpetu. Si no existiera fricción y no existiera otro plano inclinado al final, en teoría sería a velocidad constante en línea recta para siempre. Galileo introdujo una cantidad que llamó el ímpetu, conocida también como cantidad de movimiento o momentum, que es igual a la masa del objeto que se mueve por la velocidad a la que se mueve el objeto. Mientras más rápido vaya el objeto, obviamente tendrá mayor cantidad de movimiento o mayor ímpetu. Pero si el objeto es más pesado, también es muy difícil de detener aunque la velocidad sea poca. Por lo tanto, le pareció que debe ser compuesta por la masa multiplicada por la velocidad. En ausencia de fuerzas externas o de cualquier tipo de fuerza, si viene una partícula con una masa m1 y una velocidad inicial y choca con otra, le transfiere una cierta velocidad. De hecho, le transfiere todo su momentum o todo su ímpetu. Aquí podemos ver otra colisión de dos masas iguales con velocidades contrarias y chocan y se regresan. Hoy en día la conservación del ímpetu se utiliza en peritajes para ver quién tuvo la culpa en un choque de autos. Un ejemplo muy común de la conservación del ímpetu es cuando se dispara un arma. Al principio la bala no se mueve, el arma tampoco, pero al explotar la pólvora, la bala sale disparada en una dirección. Como la masa de la bala es pequeña, sale muy rápido. El arma sale disparada en dirección opuesta. Como la masa del arma es muy grande, sale despacito. Pero M1V1 es igual a M2V2. O sea, el momentum de la bala es igual al momentum del cañón. Ese momentum se utiliza en las armas automáticas como energía para sacar el casquillo usado y jalar y meter una bala nueva. Este fenómeno se llama recule. Estando en Florencia, Galileo presenta sus trabajos y publica sobre mecánica, y Fernando I de Medici lo observa y le ofrece una cátedra para dar clases en la Universidad de Pisa, donde enseña aristotelismo y el modelo de Ptolomeo, pues no tenía pruebas suficientes para refutar el aristotelismo. Entonces, en 1591 convoca a un experimento público con sus colegas y gente respetable y conocedores, y hace un experimento donde tira dos bolas idénticas en tamaño, pero una de madera y una de fierro, de tal manera que ambas caen casi al mismo tiempo al suelo. Y eso, según él, refuta la idea de Aristóteles de que la velocidad de caída de los objetos depende de su masa, ya que la bala de metal pesa varias veces más. Si eso fuera cierto, debería caer varias veces más rápido y se debería notar.
Sin embargo, el poder de la negación es grande y no le hicieron caso. Por lo cual, Galileo abandona la Universidad de Pisa y se va a trabajar a Padua. En Padua deja de enseñar aristotelismo, enseña mecánica, matemáticas e ingeniería militar, porque era importante en esos tiempos conocer cómo viajaban la artillería, ya que los primeros fusiles y cañones se hicieron desde los años 1470 más o menos. Galileo enseñaba que un proyectil en el aire sigue una órbita parabólica, que sería el resultado de que todos los objetos en el aire caigan con la misma aceleración g hacia abajo. De tal manera que la órbita parabólica depende de la velocidad del disparo y del ángulo al que se disparó, teniendo un alcance máximo a 45 grados. También dio clases particulares y su trabajo se vio reflejado en el arte de la época. Aquí podemos ver un cuadro de Artemisia Gentileschi, donde están decapitando a Holofernes y la sangre sale a chorros que describen una trayectoria parabólica. Una vez en Padua, Galileo sigue estudiando más acerca de la fuerza de gravedad. Él está convencido de que es más fácil mover un planeta que al Sol, porque el ímpetu va como la masa por la velocidad. Al ser mucho más grande el Sol, necesitarías más energía para moverlo. Asimismo, es más fácil rotar la Tierra que girar todo el universo, por la misma idea de conservación de la energía. Y él piensa que los planetas deben estar colocados como en niveles de energía. Los planetas están como penduleando a mayor distancia al Sol, tendrán un mayor periodo, y ya se sabía desde hace mucho que los planetas más externos duran más años en dar la vuelta. Según yo, las mayores aportaciones de Galileo son que las leyes de la física deben ser las mismas en todo el universo, o como hubiera dicho él, las leyes de la naturaleza deben ser válidas así en la tierra como en el cielo. Lo más importante es que hay que cambiar las creencias autoritarias por conocimiento sustentado en experimentos.